Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero, como una introducción de lo que vamos a hacer, generalidades, y luego vamos a, como es funciones y datos, vamos a ver que los datos en escala se construyen con clases y hoy son objetos, y entonces vamos a ver que hay clases que se construyen de la nada, con abstracciones para construir clases, y clases que se construyen de otras clases, utilizando la herencia. Esas son las que llaman abstracciones de datos construidas incrementalmente, y vemos que eso da lugar a unos conceptos de objetos, de control de acceso, de encapsulación, de jerarquía de clases, etcétera. Vamos a ver cómo eso se mezcla con el modelo de sustitución de evaluación por sustitución que veníamos trabajando, y terminaremos viendo entonces una visión así rápida de la organización de las clases en escala, de la jerarquía de clases en escala, y ya. Eh, y insisto, es la única clase que vamos a hablar de algunos conceptos que tienen que ver con orientación a objeto. Entonces, hasta ahora, entonces nos hemos enfocado en construir abstracciones funcionales, es decir, funciones, combinando y componiendo funciones a partir de otras funciones. Y el foco ha estado en abstraer procesos. O sea, lo que uno abstrae en las funciones son maneras de hacer las cosas. Procesos para calcular Fibonacci, para calcular el máximo común divisor, para calcular lo que queramos calcular. Pero otro aspecto clave de la programación es la capacidad de construir abstracciones de datos, ¿sí? O sea, no solamente abstracciones de procesos, sino abstracciones de datos. Y esas abstracciones de datos se construyen a partir de otras abstracciones de datos más sencillas. Hacer eso en programación permite elevar el nivel conceptual, incrementar la modularidad de lo que uno hace y fortalecer el poder expresivo del lenguaje. Pues de estas tres cosas vamos a hablar ahorita. La capacidad de construir abstracciones de datos compuestas nos permite trabajar con los datos a un nivel conceptual más alto que si trabajamos solamente con las abstracciones de datos primitivas del lenguaje. O sea, nos permite construir datos compuestos. Entonces, ¿por qué hablamos de elevar el nivel conceptual? Entonces, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo motivacional va a ser construir una abstracción para trabajar con números racionales en escala. ¿Sí? No existen escala básico, no existen sino los enteros y los dobles. No existen los racionales. Entonces vamos a construir los racionales. Entonces, para construir los racionales, entonces vamos a mostrar las tres cosas de las que había allí atrás. Una, vamos a elevar el nivel conceptual. Entonces, uno podría decir, no, pues un número racional, por la definición de racional, son dos enteros, el numerador y el denominador. Y entonces trabajemos con una pareja de enteros. Y ya. Es uno que se llama el numerador y otro el denominador. Pero sería mucho mejor si podemos hablar del tipo racional, crear una abstracción denominada racional, y que nuestros programas puedan crear números racionales, sumar números, multiplicar, hacer cosas con los racionales como las hace con los enteros, como las hace con los dobles o con los reales. Que no fuera una cosa como rara, sino que fuera natural. Entonces eso significa que necesitamos elevar el nivel conceptual. Va a haber un concepto nuevo, el concepto racional. Segundo, que podamos incrementar la modularidad. ¿Qué significa eso? Que podamos manipular los números racionales directamente como tales, sin interesarnos en cómo están representados internamente. No pensar, es que los racionales son una pareja, entonces si quiero hacer la suma, entonces sumo el numerador con el no sé qué, y hago, no pensar en eso, sino pensar en sumarlos como uno suma los números, como uno resta, como uno divide. Entonces, eso significa usar, usar el nuevo concepto como, como una abstracción de datos. Y que no importa cómo esté, nosotros ni siquiera sabemos cómo está implementado un entero por debajo, ni un doble, ni un real, y los usamos. Entonces, aquí debería pasar lo mismo, poder usar los racionales como números sin importar si abajo está implementado como una pareja de enteros o como que está implementado allá abajo. Entonces, lograr eso hace que los programas sean más fáciles de diseñar, de mantener y de modificar. Y a eso se le llama incrementar la modularidad, porque son más fáciles de diseñar, de mantener y de modificar. Y la tercera ventaja de las abstracciones de datos es fortalecer el poder expresivo del lenguaje. Entonces, poder utilizar la nueva abstracción como cualquier otra abstracción ya existente, amplía el poder expresivo del lenguaje. Ahora podemos usar racionales, definir cosas racionales, definir cosas con racionales como lo hacíamos con los enteros. Entonces, el poder expresivo del lenguaje se ve ampliado.
Entonces, la razón de crear abstracciones de datos es las razones, elevar el nivel conceptual, incrementar la modularidad y fortalecer el poder expresivo del lenguaje. Y todo esto lo vamos a ver con un ejemplo que es que queremos crear la abstracción de los números racionales en escala. ¿Listo?